piernas duras. Me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, andar caminos, me va, me va. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gustazo reencontrarnos y damos comienzo a una nueva semana, la última del año, semana corta si las hay, hoy día martes. Los días siguientes vamos a repetir aquellos programas que le decimos programas de colección, con profesores de voleibol, de básquet, con Luis Pianelli. Esa fue a pedido de mucha gente que no la pudo ver, del modo que sea. Está en YouTube, en Facebook, en Twitter, también pueden mirarlo desde allí. Señores, con gusto recibo al flamante intendente de Fray Luis Beltrán, el doctor Mariano Cominelli. Mariano, gracias por venir, muchas gracias. Gracias a vos, Andrés, por invitarme. Y felicitaciones. Gracias también. ¿Hubo transición en Beltrán? Sí, hubo una pequeñísima transición formal, que bueno, le agradezco a la intendenta saliente que me haya dado esa oportunidad, aunque fue bastante acotada, me la dio, no existe una norma legal que la obligue, así que en última instancia agradezco esto. Sí hubiera preferido que el tiempo hubiese sido mayor, digamos, pero bueno, un gesto que hay que agradecer, porque en definitiva beneficia, aunque sea mínimamente en este caso, a los ciudadanos de Beltrán, no a mí en particular, ni a nadie en particular, sino al vecino de Fray Luis Beltrán, que es lo que hay que entender, ¿no? En definitiva, lo que se debe comprender es que todo se tiene que hacer en beneficio del ciudadano, así que bueno. Sí, yo creo que para mí son muy importantes y para nuestra cultura muy importante. Si fue breve, lo lamento profundamente, no lo sabía, pero ambos han sido elegidos, cada uno en su tiempo, por los vecinos. Así que, Mariano, te quiero pedir antes que nos metamos en los temas beltranenses puntualmente, ahora ya como intendente en funciones, que me pongas al tanto, que me digas qué es lo que pasa con los muchachos de Fábrica Militar Fray Luis Beltrán. Mirá, la verdad que la situación es de un caos, un desorden y una falta de información absoluta, ¿no? Lo que sabemos es, por un lado, lo concreto, lo público, que son los despidos, 35 despidos que se produjeron en fabricaciones militares. ¿Son 35 despidos o 35 no renovación de contrato? Perdón. No, te lo pregunto es para cierto. ir desde el llano. Administrativamente, perdón, no es correcto. Desde el punto de vista administrativo son 35 no renovaciones, porque tienen un contrato, por lo que yo tengo entendido, que la única obligación que tiene el empleador es preavisar con un mes de anticipación que no se va a renovar el contrato y si no pagar un sueldo más, digamos, una cosa así. Es decir, que no tienen un régimen de estabilidad absoluta como son el resto de los trabajadores públicos, es decir, los que no son efectivos, obviamente, ¿no? Claro. Que solamente no se los despide, cuando es con causa se los deja cesantes. Exacto. También es cierto, Mariano, y quiero decir, porque por ahí pudo haber sonado como duro el hecho de decirlo o pedirle al intendente que aclare si son despidos o no. Quiero decir esto, hace muchos meses que en el alambre de Fábrica Militar, en el alambre que da al lado sur, es decir, que casi frente al barrio de la Fábrica Militar, hay un cartel gigantesco que decía pase a planta permanente de casi el 80% del personal que es contratado. Es decir, no es que es todo planta permanente y 35 o 40 muchachos y chicas eran contratados. El problema es más grande. Bueno, perdón por el tiempo, pero pudo tomarse mal en estos momentos de rispidez. Es correcto porque, digamos, desde el punto de vista administrativo, los trabajadores, la gran mayoría, como vos decís, se encuentran en una situación de desprotección legal. Yo digo que tienen un régimen de menor protección que un inquilino, y es así. O sea, la ley de alquileres brinda mayores protecciones al inquilino que el régimen de los contratados de Fábrica Militar, los trabajadores, ¿no? Entonces, por un lado,
obviamente preocupa muchísimo la situación de no renovación de los contratos de este personal, que yo no tengo los elementos para decir si estuvieron bien o mal no renovados los contratos. A lo mejor en algunos casos puntuales la autoridad pudo haber analizado una que otra cuestión particular de cada trabajador. El tema que nos preocupa a todos como ciudad, la ciudad vecina de Capitán Bermúdez, a la ciudadanía en su conjunto, es qué va a pasar con los trabajadores y qué va a pasar con la fábrica en su conjunto. Porque, a ver, esto tiene, más allá de la situación de desprotección de cada familia, de los trabajadores, tenemos un impacto social muy grande. No nos olvidemos que, está bien, en el sector privado con una empresa en Frailes Beltrán muy tradicional, sucedió, digamos, una situación de cierre. Sí. Y esto tuvo un impacto social en las arcas del municipio, de seguro en la sociedad en su conjunto. Fabricaciones Militares tiene una situación muy similar. Entonces, yo lo que decía el otro día es que como intendente de la ciudad de Frailes Beltrán, seguramente Daniel Sinali estará pasando por la misma situación para Bermúdez, donde tenemos muchos trabajadores. Nosotros necesitamos un informe de parte del gobierno nacional acerca de cuáles son sus planes o sus proyectos hacia el futuro respecto de fabricaciones militares. Es decir, nosotros necesitamos saber, porque cualquiera sea la decisión que se tome, va a tener un impacto social y económico muy grande en nuestras ciudades. Y no somos municipios, particularmente Frailes Beltrán, que tenga mucho resto de capacidad económica para seguir soportando golpes a su economía, a su situación social y demás. Esto lo digo tratando de hacer un análisis objetivo, sí, dejando de lado absolutamente todo tipo de cuestión política que la verdad no me interesa ni me va a interesar. Lo digo desde un punto de vista, un análisis social y económico. Vos sabés que yo digo, y te voy a dar mi punto de vista y mis versiones, que es seguramente, ahora como intendente vos te las reservás, porque los muchachos del sindicato seguro te han contado. Perdón. Yo creo básicamente en lo social, que no es necesario, que 35 personas no cambian la economía de un monstruo como Fabricaciones Militares. Además, lo digo desde el sentimiento porque mi papá trabajó toda su vida en fábrica militar y me cuentan los muchachos de ahí, bueno, los hijos de los que eran compañeros de papá, muchos trabajan en fábrica. Y me decía que estaban trabajando bien. Viste que fábrica siempre se movió. Che, ¿hay producción? Sí, entonces estamos bien. Bueno, el problema es que no hay producción. Claro. Y esto es lo que la representación gremial nos viene manifestando desde hace tiempo. O sea, nosotros no podemos trabajar si no nos brindan los elementos necesarios de materia prima y demás para que nosotros podamos mantener la producción en pie, o si no se generan nuevas contrataciones. En definitiva, esto, como bien vos decís, yo creo que las no contrataciones no implican individualmente analizadas un ahorro o una economía para el gobierno nacional. Ahora hay que ver el análisis conjunto, digamos, cuando uno analiza la situación en forma interministerial, sí, de todas las áreas del gobierno. Pero fundamentalmente, yo no soy quien para cuestionar las políticas que se llevan adelante desde el gobierno nacional, pero sí nosotros necesitamos estar informados acerca de cuáles son esos planes hacia el futuro y que esa información se cumpla. Digo esto como intendente de la Municipalidad de Frailes Beltrán, en donde yo de golpe y porrazo me voy a encontrar con familias que tenían cierta previsión
de su situación social y claro. económica, que en adelante se quedan en una situación de desempleo, de despido, y que según la edad, según la especialización de cada trabajador y demás, van a poder o no reinsertarse al mercado laboral. Entonces, bueno, todo esto a mí me preocupa profundamente. Y también la situación que esto genera en la ciudad de Frailes Beltrán, ¿no? Así que bueno, un poco es esa lo que estamos viviendo en nuestra ciudad y obviamente siempre de manera coordinada con todos los actores que deben intervenir en este proceso, que va desde el municipio, el gobierno provincial, el gobierno nacional, la representación sindical, por supuesto. Tenemos que trabajar de manera conjunta para llegar a la mejor de las soluciones posibles. Espero que haya y yo estoy trabajando para eso, que haya una mesa de diálogo y de apertura y de sinceridad, donde podamos estar presentes todas las partes involucradas, esencialmente la representación de los trabajadores que en forma directa están padeciendo esto, y se hable con sinceridad y con las cartas sobre la mesa. Lo que puedo decirte, Andrés, que me molesta de sobremanera y en todos los ámbitos de la vida es que cuando se juega a las escondidas. Eso sí. Entonces, yo en un tiempo prudencial esperaré que se me responda adecuadamente a mis interrogantes, a mis preguntas. No me gusta, porque la situación es grave, que en estas cosas se ande jugando a las escondidas. No te noto optimista. No es que no sea optimista. Yo nunca fui una persona de hablar de más. Y hasta que no veo hechos concretos, para mí no hay nada sobre la mesa. Las versiones no me sirven para nada. Y así ha pasado en todos los ámbitos. En la municipalidad, cuando yo decía no va a haber agua en la ciudad de Frailes Beltrán, este verano, es así, no va a haber agua. Aunque dijeran que iba a haber agua, no va a haber agua. Ya vamos a llegar a eso. Mariano, para cerrar este tema, tanto el ex batallón de Arsenales como fábrica militar, ¿tributan algo